Bien, entonces vamos a continuación tener también la presencia de nuestro colega Grover Cusi, que a continuación nos va a exponer, nos va a dar una charla acerca de historias de usuario. Grover, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Se me puede escuchar bien Sí, sí, antes te de escuchamos continuar? plenamente, por favor. Oh, qué bien. Bueno, muy buenas noches. Hoy antes voy a compartir la pantalla. Permítanos conocerte un poquito, unos antecedentes acerca de ti, por favor. Ya, un momentito, voy a compartir la pantalla. Ok, Ahora sí. listo. Bien, bueno, mi nombre es Grover Cusi. Estoy ya trabajando durante casi 15 años en el negocio de outsourcing, específicamente en la empresa Halasoft como ingeniero de calidad. Llevo también ya como 15 años en la enseñanza y en algún momento de mi vida me tocó enseñar prácticamente a todas las edades, ¿no? Desde chicos hasta adolescentes, jóvenes, y a veces creo que suelo confundir con qué edad estoy tratando. Pero bueno, eso sería, digamos, un background rápido de mi experiencia. ¿Ya? Y bueno, el tema que hoy tengo para ustedes es acerca de las historias de usuario, específicamente la conversación en las historias de usuario. Muy bien, querido Grover, te dejamos entonces con el micrófono. Muchas gracias y adelante. Bien, vamos a iniciar. La agenda que tengo preparada para hoy es hablar acerca de una introducción bien rápida, hablar acerca de la conversación y algunos consejos que nos pueden ayudar acerca de la conversación como tal, los elementos fundamentales de una historia de usuario, las características, ventajas, desventajas, los formatos de representación de historias de usuario y un vistazo bien rápido al acrónimo INVEST. Bien, una de las palabras que voy a usar frecuentemente durante esta presentación es conversación, ¿no? Como tal, ¿sí? Pero antes de empezar, voy a hacer una definición bien rápida de lo que es una historia de usuario basado en la definición de Maicon, que es básicamente es uno de los artefactos que más se utiliza en lo que es metodologías ágiles para la especificación de requisitos, ¿no? Tiende a ser una descripción breve de una funcionalidad tal y como percibe el usuario, ¿no? Está escrito en forma de historia, con unas cuantas frases y se utiliza un lenguaje común, el lenguaje que es del usuario, ¿no? Es como una introducción de lo que es una historia de usuario. Posiblemente muchos de ustedes ya conocen o han escuchado acerca de historias de usuario o tal vez ya están manejando. Simplemente estoy a manera de introducción haciendo referencia de qué es una historia de usuario. Siguiendo, hablamos un poco ahora de conversación, ¿no? Tengo aquí copiado dos definiciones. Una dice que es una sucesión de turnos de habla que se produce al conversar dos o más personas, ¿no? Tal vez lo interesante aquí es resaltar el término de sucesión de turnos, ¿no? Es decir, que yo hablo, la otra persona también habla, ¿no? Conversar. El otro definición dice que es la acción y efecto de hablar de una o más personas con otra u otras personas, ¿no? Y viene de una palabra latina, conversatio, y se utiliza también como sinónimos de diálogo o plática, ¿no? En ambos casos implica que un par de personas o varias personas intercambian palabras, ¿no? En una sucesión de turnos. Uno habla, el otro habla, ¿no? Y esto de la conversación es algo que se va a dar prácticamente desde el inicio hasta el final en lo que tiene que ver con historias de usuario. Bien, bueno, les decía entonces un poquito, vamos a hablar acerca eh, de algo que nos pueda ayudar con relación a lo que es conversación como tal, ¿no? Como todos están ya actualmente viviendo en carne propia, ¿no? Esto que ha pasado
en el mundo entero, la pandemia ha acelerado algunos procesos, ¿no? Que algunos quizá ya los tenían, como eso de trabajar remotamente o trabajar con clientes externos, ¿no? Pero ya con la pandemia, la cuarentena que a todos nos ha tocado vivir, han tenido que muchos que migrar a una modalidad de home office, que es como se lo conoce en algunos lugares, o en otros también como work from home, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que ya eh, estoy en una localización y la persona con la que yo trabajo está en otra localización, ¿no? Entonces ya estamos en localizaciones separadas, ¿sí? Si bien es cierto, la conversación ideal es que estemos cara a cara, sí, eso es verdad, pero dadas las circunstancias actuales, la conversación no va a ser virtual, pero se sigue manteniendo la conversación, ¿no? Ahora, algo que quiero resaltar con esto de que ahora estamos en localizaciones separadas es que posiblemente muchos de ustedes, sus compañeros de trabajo, son de otras regiones, ¿no? Ya no son de Cochabamba, no son de Subayo, tal vez son de la zona sur, tal vez son de la zona norte, tal vez son de Santa Cruz, tal vez están en Yapacaní, o quizás están en Argentina, quizás están en Chile, o quizás están en la India, o quizás están en China, ¿no? Entonces, el Internet, la situación de la pandemia de alguna forma ha acelerado ese proceso de globalización y de estar interconectados y de trabajar también con personas que están en distintas localizaciones y que pertenecen a una cultura diferente. Entonces, no sé si todos han tenido esa experiencia, pero hay que tomar muy en cuenta este tema de la cultura, ¿no? Especialmente si quiero mantener una buena conversación, tengo que tener un buen trato con la persona que estoy trabajando, ¿no? Y creo que la palabra que voy a subrayar y está ahí en la presentación es respeto, ¿no? Entonces tengo que, más que tal vez entender a la otra persona, es respetar la cultura de los miembros del equipo con el que estoy trabajando. Puede ser mi jefe, puede ser mi compañero que, ¿no? que trabaja par a par, puede ser un desarrollador, puede ser otro ingeniero de calidad, ¿sí? Entonces tengo que respetar su cultura. Esto es algo importante que me va a ayudar en la conversación, ¿sí? A manera de ejemplo, podríamos pensar, digamos, que alguien tiene una persona o un partner que está que pertenece, digamos, a la religión musulmana, por ejemplo. En el caso de ellos tienen sus oraciones de 5 veces por día. Entonces, por respeto, yo no le voy a pedir específicamente, hablemos sobre esta historia o tengo dudas sobre esto en el horario que corresponde a las oraciones de su religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, o personas que, digamos, de alguna forma tienen el sábado como un día separado, ¿no? ¿Sí? O personas que el domingo, quizá. Entonces, ahora que estamos virtual, entonces nos vamos a tropezar con personas de diferente cultura. Y eso implica que tenemos que guardar un respeto. ¿Sí? Algo que también podría, basado también un poco en la experiencia, es el ser amigables, pero estar netamente orientado al negocio, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, en el lado boliviano nos gusta ser bastante amigables, nos gusta hablar un poco, somos más de la familia, ¿no? Pero no necesariamente en otros lugares son así. En otros lugares hay personas que son frías, hay personas que son solamente trabajar y trabajar. Entonces, como que uno tiene que adaptarse, ¿no? Y si bien no está de más decir, ¿no? Un buen día, buenas tardes, gracias, que obviamente creo que en cualquier cultura es parte del respeto, pero netamente es algo orientado al negocio. Específicamente vamos a hablar de el producto, vamos a hablar de lo que se tiene que construir, de lo que se tiene que testear, de lo que se tiene que trabajar específicamente. Entonces, quizá tal vez en algún momento, si hay un poco más de confianza, a veces para romper el hielo, hablar un poquito de cosas personales como el clima y demás, ¿no? Pero algo que creo que es importante recalcar es enfocarnos netamente al negocio, ¿no? Y entender que también nuestro interlocutor lo va a hacer de esa manera, ¿no?
Algo que también nos ayudaría en esto de la conversación va a ser a las críticas directas con relación al trabajo, ¿no? Entonces, en el mundo ágil, se define, bueno, como algunos tal vez están familiarizados y ya se habla de sprints, tienes tu retrospective meeting, tienes tu grooming meeting, tienes el sprint planning meeting, entonces todo el tiempo vas a estar en continuas reuniones y conversando con tus pares, ¿no? Y posiblemente en ese tracking encontrarás seguramente algunas fallas, ¿no? Entonces creo que a nadie en ninguna cultura le va a gustar que le hagas una crítica directa y así bien a la mala de su trabajo, ¿no? Entonces en ese punto también hay que ser bastante cautos y delicados, ¿no? Independientemente de la cultura que esté al otro lado con nosotros trabajando, ¿no? Otro detalle también que ayuda mucho en esto es el asumir errores cuando corresponda, ¿no? Esto me recuerda a una charla que escuché acerca un poquito de la cultura japonesa, ¿no? Y dice básicamente así, ¿no? Si tú, por ejemplo, por alguna razón llegaste tarde a la oficina y empiezas a dar excusas, la persona que te ha pedido la razón de tu retraso va a llamar a otras personas y esas otras personas y al final como que se vuelve como si fuera un show, todos queriendo escuchar tu historia, ¿no? Y en este tema de negocios, de software y demás, es ser claro y directo, ¿no? Entonces, o sea, si al final hubo un error, ¿para qué darle excusas? Es simplemente asumir y aceptar el error y evitarlo. Y no sé si es cultural nuestro solamente, pero sí, en nuestra cultura sí somos buenos para inventar excusas, ¿no? Entonces, y bueno, vuelvo a repetir, ahora con esta modalidad de home office, pues ya trabajamos con personas de distintos lugares y con distintos niveles de educación y también distintos niveles de cultura, ¿no? Y bueno, cuando vamos a hablar de cosas técnicas como una historia de usuario o diseños y demás, pues algo que se aconseja siempre es dar muy buenos argumentos. Algo que es muy importante y es aconsejable siempre es presentar un plan alternativo, ¿no? Tal vez esto lo puedo asociar con el tema de hacer críticas, ¿no? A veces uno hace críticas simplemente, pero no da una alternativa, ¿no? Entonces, si algo vas a observar de algo, pues es siempre bueno dar un plan alternativo, ¿no? Y algo que también es bueno es pedir la opinión, ¿no? En inglés se usa mucho el término de feedback, ¿no? La retroalimentación. Es escuchar la opinión también de los demás de tu equipo con el que trabajas, ¿no? Y algo que es importante es la comunicación formal, principalmente en el email, ¿no? Entonces evitaré usar jerga propia, ¿no? E incluso nosotros como cochabambinos tenemos nuestras jergas cochalas, ¿no? Los mexicanos tienen sus jergas propias, entonces creo que es mejor nomás ir a las palabras que son más estándares y utilizar nomás un lenguaje formal, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación escrita, ¿no? Bueno, esto son como algunos consejos, ¿no? Que nos puede ayudar para mantener buena conversación, ya que en este tema de historias de usuario vamos a tener bastante de esto. Bien, continuamos. Bien, eh, los elementos fundamentales de una historia de usuario son tres, se conoce como las tres Cs, ¿no? Card, Conversation y Confirmation, traducidos al español, tarjeta, conversación y confirmación, ¿ya? Y vamos a entrar básicamente, vamos rápidamente a definir cada una de ellas o a hablar un poco acerca de ellas. En el caso de la tarjeta es una oración que resume la necesidad y generalmente se escribe en una tarjeta, ¿no? O en algún medio digital. Muchos libros dicen que sería ideal, ¿no? Y alguna vez sí, y algunos directores de proyecto que sí han usado la famosa pizarra Kanban con post-its donde literalmente estaban escritas las historias de usuario, pero creo que ahora la mayoría utiliza alguna herramienta, ¿no? Como Jira o Trello, por ejemplo, ¿no? Bueno, sea cual sea, utilices, sea una tarjeta, o sea Trello, sea Jira, la idea de esto es tener
esto me va a esto me representa una tarjeta, ¿no? Donde está escrito mi historia de usuario y que va a ser una oración que me va a resumir o me va a mostrar la necesidad de mi cliente, ¿no? ¿Ya? Otro detalle es que no va a contener información detallada, menos información técnica, ¿no? Simplemente es algo bien breve, ¿no? Tiene un texto suficiente que me va a permitir identificar el requisito y que también va a ayudar para que todos, con solamente leerlo, puedan recordar a qué hace referencia esa historia de usuario, ¿no? Y llega a ser esto un artefacto que me va a representar un requisito de software, ¿ya? Seguimos. La conversación es la segunda C del elemento fundamental de una historia de usuario. eh, Básicamente es el momento en el que se van a juntar las personas para platicar sobre una historia escrita. ¿En cuándo pasa esto? Pasa en el sprint planning, ¿no? En el sprint planning, ¿qué es lo que se hace? Se agarra del product backlog, las historias, y se decide qué historias se van a trabajar durante el sprint, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que voy a seleccionar y empiezo a decir, esta historia sí, esta historia no, y uno tiene que argumentar por qué sí, por qué no, o tal vez uno tiene que preguntar qué es lo que se refiere para poder ver si va a ser factible o no ser factible, y otros detalles que pueden surgir. Entonces, va a pasar esto de la conversación cuando en ese momento. Pero no solamente ahí, también la conversación va a ocurrir cuando el product owner se va a entrevistar con el cliente, ¿no? Entonces el cliente le va a decir, mira, yo quisiera tener una aplicación que me permita registrar o que me permita mostrar la localización o que me muestre un mapa. Cada usuario tiene sus necesidades. Entonces, ¿qué implica esto? Conversación. Entonces, va a haber un momento en que personas se van a juntar y van a platicar sobre una historia escrita o tal vez sobre una necesidad, ¿no? Ya específicamente hablando sobre el equipo de Scrum como tal, ¿no? O el equipo de desarrollo, ingenieros de calidad, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de preguntas, respuestas, se va a tratar de encontrar el entendimiento compartido del problema, ¿no? Entonces, al final, todos tienen que estar claros de qué se trata, todos tienen que entender de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Y va a ser tal vez un poco más efectivo si se va a utilizar algunos diagramas, tal vez algunos dibujos, ¿no? Alguna pizarra, quizá, ¿no? Incluso ahora que estamos en modalidad de trabajo desde casa, en algunos de los casos, ¿no? Pues ya tenemos las herramientas, ¿no? Que me permiten compartir pizarras, ¿no? Como el board que tiene Zoom, ¿sí? Entonces, todo, se puede usar todos estos recursos, tanto digitales y si estamos en una reunión física también, los clásicos post-its, ¿no? O tarjetas como tal, así cortaditos como tarjetas de carnet o como tarjetas de biblioteca, ¿no? Cualquier recurso, si me va a ayudar para poder comunicarme mejor, bienvenido, ¿no? Bueno, les decía entonces que el requisito se va a comunicar del cliente a los programadores a través de la conversación, ¿no? Entonces, si hablamos de Scrum específicamente, es el Product Owner, después el Product Owner que lo comunica al equipo, ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, va a haber un intercambio de pensamientos, opiniones y sentimientos. ¿Y eso qué implica? Conversación, ¿no? Entonces, tengo que hablar, tengo que sentarme, tengo que escuchar a la otra persona, tengo que preguntarle y algo muy importante, ¿no? La conversación, dijimos como definición, voy a ir un momentito atrás para volver a resaltar este tema. Sucesión de turnos, ¿no? Ese concepto me gusta, ¿no? Sucesión de turnos. Entonces, a veces pasa que en una reunión como esta, uno empieza a preguntar y preguntar y se vuelve en un interrogatorio. Y la idea no es que sea un interrogatorio, ¿no? Sino que sea una conversación. ¿No? Siguiendo, si les decía entonces, la conversación se va a llevar a cabo principalmente cuando se tenga que estimar la historia, ¿sí? Entonces, al estimar, igual se tiene que conversar, se tiene que, dependiendo del método que se utilice para estimar el esfuerzo que se necesita, se tiene que dar opiniones, se tiene que a veces votar o a veces justificar o rechazar. Entonces, todo esto implica, una vez más, conversación, ¿no? Es la mayor parte verbal, puede ser complementado con documentos específicos, prototipos, diagramas y otros
medios que me puedan ayudar, ¿no? Va a ser una discusión entre el equipo, el product owner y otros interesados que, de nuevo, es para determinar el comportamiento esperado, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a poder encontrar la respuesta a preguntas como ¿qué información necesita el usuario? ¿Qué es obligatorio de esa información? ¿Qué sucede si se proporciona información incorrecta? Y otras que podrían surgir en una sesión. Siguiendo, la otra tercera C es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es el acuerdo en torno a lo que se construirá. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y este acuerdo refleja que todas las personas implicadas, tanto desarrolladores como ingenieros de calidad, entienden el valor y el resultado esperado de la historia de usuario, ¿no? Este elemento o este componente fundamental de una historia de usuario se lo conoce como criterio de aceptación, ¿sí? Entonces, el criterio de aceptación me va a definir aquellos detalles que me va a permitir decir si se completó o no se completó la historia, ¿no? Entonces, en Scrum se habla mucho de lo que es la definición de done, ¿no? Definition of done. ¿Sí? Y tengo que tener algo que me diga que se ha terminado. Y ese algo que me dice que se ha terminado es el criterio de aceptación, ¿ya? Entonces, a partir de este criterio de aceptación, se van a también definir las pruebas de aceptación, ¿no? Entonces, ya ahí es donde entra el ingeniero de calidad para poder escribir sus pruebas. Pueden ser automatizadas, pueden ser manuales, pero es a partir de una vez definido el criterio de aceptación, se empiezan a escribir las pruebas de aceptación, ¿no? Que se van a utilizar para mostrar que la historia se ha implementado correctamente o también para encontrar errores de implementación, ¿no? Entonces, cuando se llega ya a esta etapa, después de haber explicado lo que es la historia y se tiene que definir, pues es el product owner y el desarrollador quienes deben resolver estos detalles finales de lo que se tiene que realizar, ¿no? Y bueno, de nuevo, estamos ante la situación de que tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder decir, estas son las cosas que debe tener, esto es lo que podría no tener o podría no ser importante, ¿no? Y todos estos detalles que van a salir en una conversación. Antes de continuar, quiero volver a este gráfico, ¿no? Que son a los elementos fundamentales de una historia de usuario. Al final, estos tres elementos salen como resultado de una conversación. No va a haber una tarjeta si el product owner no conversa con el cliente, ¿sí? No va a ocurrir ninguna planificación ya en cada sprint si el equipo de desarrollo no va a conversar. Y obviamente, si no hay un acuerdo entre lo que significa que una historia se ha terminado, si no se conversa acerca de eso y no se llega a un acuerdo, no hay confirmación, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, esto de la conversación llega a ser algo clave e importante en lo que es historias de usuario. Seguiremos, hablaremos un poquito más de características de historias de usuario. La historia de usuario es un sustituto más liviano de lo que ha sido nuestra forma tradicional de especificar requisitos de software. Quizá muchos de los que están al otro lado escuchándome ya están con lo que es Agile y demás, pero quizá tal vez algunos no, ¿no? Y lo más probable, las personas que trabajan eh, en la administración pública muy posiblemente siguen todavía con lo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, independiente de cuál sea el público, es comentarles es que la historia de este usuario es un sustituto, una forma más liviana de poder representar requisitos de software, ¿no? Ahora, la forma de hacerlo simple, de no dar muchos detalles al inicio, ayuda al equipo a estar en continua conversación, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto me ayuda a que estar en comunicación, ¿no? En la planificación, durante el refinamiento, ¿no? Entonces, en todas las etapas del proceso de desarrollo, se va a dar la conversación continua. Van a ser cortas, fáciles de leer y entendibles. Esa es una característica de una historia de usuario. De alguna forma, estos
historias representan incrementos pequeños de funcionalidad, ¿no? Hacen más fáciles de estimar, ¿sí? ¿No? Porque como es algo, se trata de que sean pequeños, entonces es más fácil de algo más reducido poder determinar el esfuerzo requerido para completarlo, ¿no? No se va a usar documentación excesiva. De hecho, en algunos casos usan tarjetas, ¿no? Como tal, donde se anota eh, el título a veces o algunos detalles más, ¿no? Si se utiliza, digamos, herramientas como Giro o Trello, pues tienes la posibilidad de ordenar. En algunos casos como tarjeta se visualiza y puedes hacer el drag and drop, poder a mover eh, una historia a otra. Entonces, esa es una de las características y también a la vez una ventaja que me trae las historias de usuario, ¿no? Algo que caracteriza que al principio no voy a hacer el detalle completo, ¿no? Es decir, su diseño, su alma, ¿no? Simplemente algo corto, ¿no? Sigue un principio que se conoce como just in time, que es un principio que tanto filosófico que quiere decir tener a la mano todos los elementos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento necesario, ¿no? Esto ha sido implementado, bien, revisando un poquito eh, la web. Es una metodología de producción industrial que ha sido implementada en Toyota, ¿no? Eso de just in time. Y bueno, las historias de usuario siguen ese principio de just in time, ¿no? Entonces, al principio solo pones una descripción corta y ya cuando empiezas a implementar, empiezas a ver los detalles, ¿no? Y además, algo de la característica final es que el punto de inicio va a ser el punto de inicio de una documentación formal del producto, ¿no? Que de alguna forma también se va a ir armando la documentación según se van terminando las historias, ¿no? De forma incremental. ¿Ya? Entonces, como ventajas podríamos decir que es orientado al resultado, hablando de las historias de usuario, requiere poco mantenimiento, ¿sí? Y por sobre todo me va a ayudar en las pruebas, ¿sí? Los criterios de aceptación me van a definir las pruebas que se necesita para decir que una historia se ha completado o no se ha completado. Y si en el caso de que se encontrara de que hay algunos criterios que no han sido considerados, una solución es que lo convierta en una nueva historia de usuario que se la puede trabajar en el siguiente sprint o en un sprint posterior, ¿no? Entonces, y bueno, al final esto de decidir si se va a hacer una nueva historia o hay un criterio o apareció algo nuevo, algo que no se consideró o hubo un cambio, ¿no? Eso es lo interesante de Agile, que el hecho de poder cambiar, ¿no? No tengo que esperar hasta la última fase para poder hacer cambios, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Una vez más, conversación, ¿no? Necesito sentarme con todo el equipo y necesito conversar acerca de ese criterio no considerado o de aquello que no se lo tomó en cuenta y se tiene que tomar una decisión, ¿no? Es algo interesante también de allá, es que el equipo se autogestiona. Entonces, el equipo es el que de alguna forma se pone los límites, se pone los estimaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer para eso? Conversar, ¿no? No hay más. Y por eso les decía que tal vez lo que más voy a repetir durante esta presentación es la palabra conversación. Desventajas de una historia de usuario, personalmente no encontré. En mi experiencia personal, podría decir que algo que como desventaja es que es muy fácil de confundir con tareas técnicas, ¿no? De hecho, me tocó revisar muchas veces proyectos, ¿no? Formales, ¿no? De documentación de proyectos de grado como tal. Y uno de los errores más comunes es justamente esto que acabo de mencionar, ¿no? Eso de confundir con las tareas técnicas, ¿no? Poner como una historia de usuario a diseñar la base de datos, por ejemplo, ¿no? No es una historia de usuario, ¿no? Porque al final, si revisamos un poquito al inicio, son los requisitos, las necesidades del usuario, del cliente. Entonces, el cliente no necesita tener un diseño, modelo, entidad, relación, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí hay que, y a veces uno, por lo menos les digo como personalmente, he visto que es un error muy común que
confunden historias del usuario con tareas técnicas, ¿no? Es algo muy, y como que a veces se da, ¿no? Porque como hay un formato que lo vamos a ver posteriormente y que muchos tal vez están familiarizados, que es el cómo yo necesito para, entonces algunos le ponen, ¿no? Como desarrollador necesito mi máquina instalado, ¿no? Para que pueda empezar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no es, no, ese tal vez podría ser la desventaja. La otra desventaja que encuentro es que no me va a ayudar a definir requerimientos a muy bajo nivel, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la arquitectura del sistema, ¿no? Entonces, no voy a usar historias de usuario para poder determinar si va a ser por capa, si va a usar un patrón específico, ¿no? O algo específico del modelo entidad-relación. Historias de usuario no se va a utilizar para eso. Entonces, serían las dos únicas desventajas que encontraría en lo que es historias de usuario como tal. Continuando, hablaremos ahora de los formatos de representación, ¿ya? Son 5 formatos, en algunos libros lo llaman modos de representación. Yo prefiero utilizar el término formato, ¿ya? Entonces, el formato de presentación, el primero es solamente manejar título, ¿no? Por ejemplo, recuperación de contraseña. Listo. Pero este formato es muy alto nivel, o sea, muy general y tal vez está recomendado para equipos con alto grado de madurez, familiarizados, muy familiarizados con Agile, ¿no? Y también con mucho conocimiento del producto, ¿no? Entonces, cuando uno ya conoce el producto, si me dicen, por decir, es cálculo del IVA, ya, si estoy familiarizado con qué es eso, ya no necesito más detalles, ¿no? Si la historia me dice que es reducir el porcentaje del IVA, para mí está claro, ¿no? No necesito más, ¿no? Pero esa es una forma de expresar. El otro es el título y la descripción sugerida por Michael, ¿no? Que es una de las más utilizadas y también la más sugerida, ¿no? Que es el formato yo, el rol de la persona que va a usar la funcionalidad, el deseo, el quiero, el necesito, ¿sí? La funcionalidad que se requiere, el para qué lo necesito, en qué aporta esta funcionalidad a mi negocio, ¿ya? Entonces, en esto, el Product Owner es el que tiene que tener bastante habilidad en el momento de conversar con el usuario, ¿no? Para poder realmente sacar o responder a estas preguntas que estoy poniendo ahí en la presentación. ¿Quién quiere la funcionalidad? ¿Es la secretaria? ¿Es el director? No sé. ¿O es el usuario, el cliente? ¿O es el jefe? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué y para qué lo que quiere? Entonces, teniendo en mente esto, puede en la conversación de forma bien eh, delicada, sutil, sin que esto parezca un interrogatorio, pues obtener eh, esta información, ¿no? Entonces, esa es una de las más aceptadas para lo que es la representación de historias de usuario, una de las más conocidas, ¿no? Este formato de yo necesito para, ¿no? Acompañado de un título, ¿no? Algunos le ponen hacen un template, ahí le ponen el número de historia, le ponen otros detalles como estimación, ¿no? Asignación, quién se le va a asignar. Y bueno, ya eso, como les dije, puede ir ya en cada sprint planning, ¿no? En el sprint planning puedo empezar a ver todos esos detalles. La tercera forma es el tercer formato es utilizar un título y un boceto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, detalle de producto y puedo hacer, hay herramientitas, ¿no? En inglés esto se lo conoce como wireframes y muchos posiblemente sí están familiarizados y seguramente algunos ya lo han utilizado, pero se dan cuenta, a veces si lo pongo así, aún así me va a generar dudas quizá en las personas, en algún desarrollador, ¿no? Quizá alguien va a querer saber, ¿quieres que esto tenga un tooltip? ¿Quieres que se ilumine, cambie de color? Bueno, se le puede ocurrir a alguien un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto de aquí, por ejemplo, que me va a invitar a tener una conversación, ¿no? Entonces, una vez más, vuelvo a mencionar, si se presenta una historia, por ejemplo, en este formato, lo más probable es que va a ser una invitación a conversar acerca de esto que me está presentando, ¿no? Eh,
seguramente el color será una duda que puede ser distintas razones, ¿no? El otro formato es usar el título, la descripción de MyCon y los criterios de aceptación en prosa, ¿no? Entonces ya es colocar, por ejemplo, como cliente de servicio de delivery, quiero ingresar mis datos personales para poder realizar pedidos de comida, por ejemplo. Y los criterios de aceptación van a ser ya algo más específicos. Tengo un mensaje de chat, déjenme un segundito. Bueno, agradezco la pregunta. Les decía entonces, justamente os mencioné acerca de las desventajas, justamente es que suele confundirse, ¿no? Entonces, las historias de usuario no van a ser usadas, por ejemplo, para el caso que me están planteando ahí del API, por ejemplo, ¿no? Va a ser para funcionalidades porque voy a ir aquí, este de aquí, denme un segundito. ¿No? Esto, ¿no? Entonces, si sigo este formato y me apego a este formato, me dice que yo y el rol de la persona que va a usar la funcionalidad, ¿sí? Entonces, la persona, por ejemplo, no va a usar el API, ¿sí? La persona va a utilizar, digamos, el botón que le dice registrar. Por detrás habrá una API que se conecta a la nube. Y eso no le interesa. Entonces, al momento de definir la historia, yo me estoy enfocando en el rol de la persona, ¿no? La persona tal vez es el cliente de Internet que quiere registrarse a mi página. Entonces, ese es mi rol. ¿Qué necesita? ¿Qué funcionalidad quiere? ¿Y para qué lo necesita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le va a dar el valor a su negocio? Entonces, esto, si me apego un poquito a este formato 2, quizá me va a ayudar a poder ya separar, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esos temas de alto nivel como el diseño del framework o el tema de la arquitectura o el diseño de la API, ¿no? Entonces, o la misma diseño de bases de datos, ¿no? Me va a ayudar a separar eso y tenerlo eso como tareas, por ejemplo, y no como historias de usuario, ¿ya? Espero que esto haya respondido a la pregunta. Ya. Continuando. Bueno, entonces otro formato es poner un poco más de detalles, incluyendo el criterio de aceptación, ¿no? El criterio de aceptación, por ejemplo, aquí tengo como ejemplo que los campos requeridos, definir aquí van a ser campos requeridos, se puede incluso colocar, ¿no? Algunos detalles que me permitan definir que la historia se ha terminado, ¿no? Entonces un criterio de aceptación es como un checklist para decir, tiene, completado, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí llegamos a un poquito también con la experiencia personal, algo que suele pasar con esto es justamente donde existe el conflicto con la parte de diseño, ¿no? Sí, alguna vez tuve ese conflicto en la cual decía, ¿no? Eso quiere decir entonces que el CI va a ser llave primaria, por ejemplo, no es algo que me dijeron. Entonces, que el celular y van a ser llave pública, ¿no? Estoy hablando de bases de datos, ¿sí? Entonces, el problemita también un poquito de colocar estos detalles de criterios de aceptación en un inicio principalmente va a ser eso, ¿no? Que van a querer estos detalles por detrás, ¿no? Con relación a la parte de diseño como tal, ¿no? Sin embargo, de nuevo, eh, puede que surja todo esto, pero de alguna forma tengo que llegar a un entendimiento, ¿no? A un acuerdo en la cual diga, mira, no queremos meternos, perdón, en detalles, perdón, en detalles mayores, solo vamos a definir estas como algo importante, ¿no? Un, un momentito, por favor. Ya, gracias. Bueno, si alguien tiene alguna consulta hasta aquí, sírvase libre de hacer consultas, preguntas. Bien, el último formato
sería el usar algo parecido, usar Gherkin, ¿no? El título, descripción de MyCon y los criterios de aceptación usando Gherkin, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto está expresado en español, ¿no? Dado que el usuario se encuentra en la página de registro, cuando selecciona la pestaña de datos personales, entonces el sistema le pedirá los campos requeridos, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país de residencia, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, esto de Jerkin está asociado con BDD y también es un criterio que posiblemente alguna organización lo utiliza, ¿no? Es decir, que al inicio del proyecto empiezas a definir en lenguaje Gherkin, tus escenarios, tus features y demás, ¿no? Entonces, y eso prácticamente representa mis historias y también para el tester representa las cosas que tiene que probar, ¿no? Entonces, y lo que se espera es que mientras se está desarrollando, el tester puede estar automatizando, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y bueno, podría aumentar un formato, pero ese es un formato ya más académico, ¿no? Para la parte de documentación formal, ¿no? Donde ya literalmente se le pone el número, un identificador, se le pone el owner, quién es el propietario, se le pone la estimación, se le pone las tareas, algunos ¿no? Le ponen las tareas ya, lo incluyen las tareas, ¿sí? Entonces, especialmente las herramientas ah, ¿no? que existen, te permiten, ¿no? agarrar una historia y agregarle detalles, ¿no? Como el vencimiento, ponerle algunos como más prioridades y otros detalles, ¿no? Que podrían ser tomadas también como otra forma de representar una historia de usuario. Seguimos. Bien, este gráfico está tomado del libro de historias de usuario de Jorge Abad y Lucho Salazar. Y ellos, bueno, utilizan el término de modo a cada uno de los formatos que mencioné, ¿no? Y según su criterio, ¿no? En los modos uno, modo 2, hasta el modo 3, me van a invitar más a la conversación, ¿no? El modo 4, modo 5, al ser más específicos, van a reducir la conversación, ¿no? Y también esto de los formatos define, ¿no? Los formatos últimos 5, 4 van a ser más orientados a equipos que recién están iniciando en Scrum, que están viniendo de una forma tradicional de manejo. Entonces, tal vez con ellos es nomás darle todos esos detalles, ¿ya? Sí, entonces son criterios, ¿no? Pero en cierto modo es real, o sea, al final, todo esto que hemos visto, les decía, al final, me va a provocar conversación, ¿sí? ¿No? Voy a ver por qué se quiere hacer esto, voy a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? ¿no? Especialmente si es esto y quizá tal vez uno de los integrantes es nuevo, entonces va a decir, no sé, quisiera que me expliques más o de hecho va a haber siempre esa interrogante, ¿no? De poder querer entender, ¿no? Al final algo que se necesita es que una vez que un sprint se inicia, tiene que quedar claro qué es lo que se necesita construir, ¿no? Eso es algo que es importante en cada sprint planning. O durante el grooming también se tiene que justamente absorber todas estas dudas, ¿no? Entonces, todo esto, la forma de presentar, incluso la historia de usuario, es una invitación a conversar, ¿no? Y una vez más, a tener ese diálogo, esa plática acerca de una historia, ¿sí? Y lo más seguro que siempre va a haber eso. No, porque a veces, muchas veces, como les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, como es Agile, terminó un sprint y ahí salieron algunas dudas, hubo algún cambio, entonces a veces por la premura del tiempo se anota solamente títulos, ¿no? Y ya en una reunión de refinamiento se empieza a revisar el product backlog y ahí es donde surgen las preguntas, ¿y esa historia qué significa? ¿O esto qué es? Entonces, y ahí empieza la conversación, ¿no? Empieza la charla, empieza el diálogo, ¿no? Es algo que muy importante en este tema de historias de usuario.
Y bueno, para ya casi terminar, sí, en un par de minutos más, voy a hablar bien rápidamente de acerca de INVEST, que es un acrónimo que ha sido propuesto por Will Wake en el 2003. Y es un checklist para poder validar la calidad de una historia de usuario, ¿no? Entonces, básicamente quiere decir independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable, ¿no? Eso es INVEST, ¿sí? Entonces, y eso es lo que se espera que una historia cumpla este checklist, ¿no? Caso de independiente, que cada historia debería ser planificada e implementada en cualquier orden, ¿sí? Entonces, hay que reducir o eliminar las dependencias, ¿no? Y lo que más ocurre son dependencias, ¿no? Un clásico ejemplo, login page, ¿no? Entonces, casi todas las aplicaciones tienen un login page y a veces no vale la pena tardar demasiado en un login page seguro cuando lo que me interesa es la funcionalidad que viene después del login page. Entonces ahí, una vez más, se tiene que conversar con el product owner y decir, mira, se me ocurre, ¿no? Entonces, product owner, el login page voy a usar un datos cargados, es decir, voy a tener un usuario que no esté encriptado solamente para poder ver la funcionalidad después del login page, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? No, no. Entonces, necesariamente tiene que haber conversación, ¿sí? ¿No? Porque a veces el usuario, y como muchos están conscientes, ¿no? A veces el usuario no sabe lo que quiere o a veces quiere muchas cosas y cuando ya estás al momento de empezar a trabajar una funcionalidad, te das cuenta que hay una dependencia contra otra funcionalidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A veces tienes que partir, dividir, ¿no? Tienes que darte modos de poder eliminar esas dependencias y no las puedes hacer de forma arbitraria y decir, ah, bueno, yo lo voy a hacer así, sino que tiene, eso es lo interesante de Scrum, ¿no? Es el equipo que tiene que autogestionarse y obviamente en una conversación llegar a un acuerdo de cómo se va a solucionar esa dependencia, ¿no? De tal forma de que la historia sea independiente. En algunos casos puede que el product owner directamente ya las separe, pero de alguna forma las tiene que presentar, ¿no? Y el resto puede que no tenga mayores preguntas y termina y se acepta, ¿no? Directamente. ¿Sí? Negociable. Las historias deben ser negociables ya que sus detalles son acordados, ¿no? Entonces, esto de negociable igual es una llamada, una invitación a conversar, ¿no? Entonces, hay que a veces negociar tiempos, hay temas de lógica de negocios que a veces es inevitable, ¿no? Por ejemplo, ah, digamos que se me ocurre una aplicación que es solamente específica para carnaval, por ejemplo. No, no puedo pensar que ya que lo voy a sacar en marzo, ¿no? Cuando carnaval es enero y febrero lo que más se necesita. Entonces, a veces hay esos detalles de lógica de negocios que no hay de otra, ¿no? Se tiene que terminar en una cierta fecha. Entonces, aquí hay que negociar. Entonces, hay que ver la forma. Y eso es todo un arte, la negociación, ¿no? Si una historia también de usuarios espera que sea negociable. Y obviamente, una vez más, las negociaciones se hacen conversando, ¿no? No hay de otra. Lo de valuable y lo mismo, ¿no? Entonces, a veces puede querer muchas cosas, pero a veces hay que encontrar qué es lo que realmente más valor le da al producto, ¿no? Entonces, y para eso es charlando, es dialogando, platicando, para llegar a un acuerdo y decir, bueno, mira, por el tiempo, por los recursos, no podemos todo esto, pero si esto realmente es lo que más importa, esto lo terminamos, ¿no? Entonces, y algunas veces la misma necesidad dice, ¿no? Algunas veces, bueno, con que esto funcione, soy feliz. A veces suele decir un product owner, ¿no? Esto todavía puedo esperar, ¿no? Entonces, y todo esto es en la conversación. Lo de estimable, lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que estimar y eso implica conversar. Es pequeña, es grande, se va a tomar mucho tiempo, se necesita, ¿no? Y además, algo que es importante aquí, a veces las historias no están claras, no se entiende, ¿no? O a veces uno es nuevo y no entiende mucho de la lógica del negocio. Entonces, justamente es una buena oportunidad para conversar y para poder aclarar todas esas dudas. Si falta conocimiento, se necesita conversar más acerca de la historia de usuario.
Lo de pequeña, lo mismo, existen historias que pueden ser muy grandes, que no, que las llamamos épicas, hay historias que hay que dividirlas, separarlas, y eso necesita su dosis de conversación. Y por último, lo de comprobable, ¿no? Que es que una vez que una historia debería ser capaz de ser probada. Y si una historia no se puede testear, esto significa que no está claro, o quizá es una historia que no tiene gran valor, o, y lo peor, ¿no? O sea, si no se puede probar algo y no se puede definir terminado, entonces nunca va a ser como una cosa de que nunca termina, ¿no? Entonces, le falta, ¿no? Siempre es eso. Bueno, casi con esto prácticamente termino, ¿ya? Antes de entrar a la bibliografía, quiero volver aquí a la parte de esto que coloqué como estas tips, consejos, ¿no? Entonces, al final, si analizamos un poco, prácticamente los elementos, las características de una buena historia, todo es una invitación a conversar, ¿sí? Y el mismo Agile, el mismo lo de los sprints, los planes, todo te invita a conversar. Entonces, eso implica que tienes que dialogar y platicar con tus pares, ¿no? Entonces, y pues necesito de alguna forma hacerlo esto y tener buenas conversaciones técnicas con mis pares, ¿no? Entonces, algo que tal vez vuelvo a resaltar, algo que sí me va a ayudar en todo esto es respeto, ¿no? El respeto, ¿no? Sí, tal vez esto no es algo muy técnico, pero sí importa mucho respetar la cultura de los miembros de mi equipo, ¿no? Bueno, para terminar, dejo aquí la bibliografía y principalmente la lista de los autores más influyentes con relación a historias de usuario y con relación también al movimiento Agile como tal, ¿no? Uno de los libros en español muy buenos acerca de historia de usuario se llama Historias de usuario, un enfoque práctico, de José Abad y Lucho Salazar, ¿no? Uno de los autores bastante conocidos, no solamente que tiene un libro como es User Story Applied de Mike Cohn, tiene también varios artículos, tiene su sitio y tiene mucho con relación a lo que es Agile como tal. Jeff Patton con relación a User Story también. Después tenemos a Jeffrey Ron, que es el que ha planteado las tres Cs que se ha explicado, ¿no? Lo de la confirmación, tarjeta, conversación y confirmación. Él es el que ha planteado las tres Cs. Tenemos a Will Wake, que es el que ha propuesto el acrónimo INVEST, ¿no? Entonces, bueno, está ahí el link de una referencia de su artículo propuesto, pero no solamente queda ahí, ¿no? Will Wake tiene otros sitios, otros lugares donde publica cosas relacionadas al tema, ¿no? Y también está el libro de historias de usuario de las organizaciones Scrum Manager, ¿no? Entonces, esa sería la bibliografía sugerida. Los autores fueron sugeridos para los que pues quieren seguir y continuar aprendiendo viendo más acerca de las historias de usuario como tal y de Agile en general. Bueno, si tienen alguna pregunta. Aquí nos hace una pregunta Jacobo. Nos dice si es posible compartir la presentación. Sí, yo se lo envío a usted, don Richard. Claro que sí. Lo vamos a publicar entonces nosotros también en el sitio correspondiente. Gracias, Grover. ¿Alguna otra consulta del público presente? A ver, les damos el espacio para que puedan consultar. Bueno, Me parece sí, que quedó ha quedado claro. todo clarísimo. Qué bueno. Bueno, agradezco
a su persona y a toda la comunidad por la oportunidad de poder hacer esta presentación. Y agradezco a todos los asistentes por estos poco más de 45 minutos de haberme escuchado. Y pues invitarles a seguir adelante, ¿no? De cada uno por cuenta propia en este mundo que es fascinante, que es de Agile, ¿no? Y pues los que tal vez alguno de ustedes trabaje en institución pública, pues sería genial, ¿sí? Es un poco triste, la verdad. A veces les voy a comentar, con esto quiero terminar una anécdota, cuando hice la certificación de Product Owner hace tiempo atrás, y estuvo presente el segundo al mando del Banco Nacional de Bolivia, ¿no? De sistemas, o sea, el jefe de sistemas, el segundo. Y dijo, qué lindo, qué bonito, pero imposible aplicarlo en BNB, así, literal, ¿no? Y bueno, así ya en el momento de recreo, se comentó, ¿no? Lo que creo que muchos ya conocemos cómo funciona la administración pública, ¿no? Entonces, pero bueno, este movimiento de Agile cada vez es más fuerte, cada vez más empresas los están adoptando y seguro que también hay ya cada vez más instituciones públicas que seguramente lo están adoptando y pues quienes son llamados somos los presentes, ¿no? Donde estamos, si se nos da la oportunidad, pues a hacer Agile. Así es, querido Grover, te agradecemos muchísimo por este espacio que nos has brindado en tu agenda y poder compartir la experiencia con el enfoque que tú nos has dado acerca de las historias de usuario y lo valioso que es el concepto de la conversación. Muchas gracias, querido Grover, agradecido por tu tiempo y bueno,